Saludo muy especial para todos ustedes. A nosotros, los que le hacemos hoy oposición al señor Gustavo Petro, le hicimos también oposición a Juan Manuel Santos. Hemos estado en todas las luchas defendiendo a Colombia, pero decía mi abuelo que para verdad es el tiempo. Y hoy el tiempo nos da la razón. Y les voy a hacer una remembranza muy simple y sencilla. Cuando Juan Manuel Santos empezó a hablar de proceso de paz, utilizaba una estrategia muy efectiva y en los canales nacionales y comerciales del gobierno decían comerciales como: señora, ¿usted prestaría a su hijo para la guerra? Y son las mismas preguntas que hoy tiene la consulta popular. Entonces, cosas lógicas. Y resulta que, de hecho, este comercial que les estoy hablando, pues quedó en el recuerdo de muchos colombianos cuando todos finalmente decían que querían la paz. El Centro Democrático, el presidente Uribe, nosotros con la senadora Paloma, hacíamos una labor muy berraca en todo el país. Estuvimos recogiendo firmas y estuvimos muy activos cuando Juan Manuel Santos decidió hacer apertura al plebiscito por la paz. Para nosotros estaba claro que nunca en Colombia se dio un proceso de paz y siempre que nos dirigíamos o queríamos hablar sobre el tema hablábamos de los acuerdos de La Habana. Los acuerdos de La Habana. Nunca hablamos de proceso de paz. Una vez se lleva a cabo el plebiscito por la paz, contra todo pronóstico, los que hacíamos oposición y estábamos promoviendo el no, ganamos. Ojo, porque no podemos volver a repetir la historia. Y ganamos, ganó el no. Y entonces, en un hábil estropicio jurídico, el señor Juan Manuel Santos, aún con la decisión del pueblo, del constituyente primario, por eso es que nosotros no creemos mucho en esa consulta popular de Petro, porque ya sabemos cómo es que se hace en el conejo. Solo necesitan que se dé el episodio para luego yo legalizarlo de un plumazo. Entonces, gana el no, porque recorrimos Colombia, recorrimos las calles, recogíamos firmas, hacíamos de todo, hicimos plantón, hicimos de todo, estuvimos muy activos, precisamente promoviendo el no del plebiscito por la paz. Pasaron por encima de la voluntad popular, pasaron por encima del pueblo. Así se comportan los inquisidores y los dictadores, por eso ya sabemos para dónde va Petro. Finalmente, a punta de estropinios jurídicos, echan abajo la voluntad del pueblo y se aprueba entonces el proceso de paz. Proceso de paz que quedó en evidencia, proceso de paz de Juan Manuel Santos, para nosotros Acuerdo de La Habana, y nos decían que los guerrilleros no podían ocupar curules porque tenían que pagar cárcel. Y recuerdo como si fuera ayer en un debate presidencial cuando lo increpaba a Oscar Iván Zuluaga, a Juan Manuel Santos, y él decía: no diga mentira, señor Zuluaga, que los guerrilleros no van a ir al Congreso hasta tanto no paguen sus penas. Y ahora, para información de todos, ya se les acabó el curubito a los guerrilleros asesinos, entre esos alias Tornillo, violador y asesino, quien llegó al Congreso gracias a los acuerdos de La Habana, pero que solo van hasta el 2026, ya no van más. Si quieren curules en el Congreso, tienen que sudarla como la sudan todos, para que sean elegidos congresistas y desde allá puedan bujar y vociferar como lo saben hacer. Esas curules se las regalaron, 10 curules le regaló Juan Manuel Santos a las guerrillas de las FARC, porque hoy se pone en evidencia que lo que nosotros advertimos, teníamos razón. Acabo de terminar de ver con lujo de detalle la entrevista que le hicieron a alias Calarcá, donde él mismo, por su propia boca, dice que Petro y las actuales disidencias y todos los que hacían parte de las guerrillas de las FARC se prestaron para el montaje para que en Colombia se le hiciera creer a los ciudadanos que se había firmado un acuerdo de paz y que entonces en Colombia se habían acabado las guerrillas. Ojo con esto que les estoy diciendo, que se habían acabado las guerrillas en Colombia y que las FARC ya no existían. Pero es el propio alias Calarcá quien pone en evidencia
que el señor Juan Manuel Santos solo necesitaba el Premio Nobel de Paz y pide precisamente en la entrevista que debería devolverlo, porque la paz en Colombia nunca se firmó, que las FARC nunca desaparecieron y que el Estado Mayor Central, hoy representados en disidencias como alias Calarcá, alias Iván Mordisco y todas esas disidencias de las FARC, pues que realmente nunca desaparecieron, siempre estuvieron. Y en ese orden de ideas lo que pone en evidencia es que Petro también se prestó para esa maniobra. Petro, las guerrillas y Juan Manuel Santos hicieron una alianza secreta para engañar al pueblo colombiano y aún ganando en el plebiscito por la paz, el no, pasaron por encima de los colombianos. Entonces, si el país fue asaltado en la buena fe, todos estos años, desde el 2016 hasta el 2026, 10 años, en el poder las FARC con cupos en el Congreso, exigiendo desayuno, almuerzo, comida, exigiendo proyectos productivos, exigiendo de todo, y queda desmentido con la declaración de alias Calarcá que todo fue un montaje. Nunca hubo paz, lo advertimos. No va a haber paz, lo decíamos. Lo que está firmando Juan Manuel Santos es un show, lo advertíamos. Nos decían mentirosos, enemigos de la paz, decían que nosotros solo queríamos la violencia. Y hoy, para verdad es el tiempo. Me preocupa muchísimo porque hasta donde tengo uso de razón y lo que he leído acerca de la historia colombiana, es que en el país se han firmado o han pasado 33 acuerdos de paz. Se han firmado 33 acuerdos de paz, los cuales siempre terminan en brotes de violencia peor. Eso es como cuando una persona tiene una bacteria, le aplican antibiótico, pero esta bacteria se vuelve más fuerte. Ya lo último no le hace nada y sale más agresiva. Esa bacteria es lo que podemos comparar hoy con las guerrillas en Colombia. Cada vez son más agresivas, más violentas, más metalizadas al dinero. Me pareció muy curioso ver a Juan Piz González en la entrevista al señor Gustavo Petro, donde Petro deja entrever algunas cosas muy peligrosas, pero que además nosotros suponíamos que era verdad. Ejemplo, el señor Gustavo Petro, en su entrevista, claramente pone en evidencia cosas como que hoy las tales disidencias no son guerrillas, pero dice que hoy son traquetos y son narcotraficantes. Entonces, para unir un poco lo que dice alias Calarcá con la entrevista de Juan Piz a Petro, es que hoy hay guerrillas, no hay disidencias, hay guerrilla, la guerrilla nunca se acabó. Y estas guerrillas son más metalizadas al dinero, son más narcotraficantes, van más por la plata. Y lo deja en evidencia que cada vez que hay una captura de un guerrillero, que ya son jefes de cuadrilla, de compañía, de escuadra, vemos solo jóvenes de 22, 24 años máximo, con su buen fusil, con buen celular, buena plata, tomando whisky con su arnés y su cosa. Entonces, como en este país hay tanto desempleo, pues lo más fácil es poder ser valentonados o actuar valentonados con un fusil, ¿sí? Con un buen celular, con motos, carros, actuando, como dicen los abogados, en posición dominante frente a su comunidad. Hoy, el tiempo nos da la razón. Alias Calarcá confirma que Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y las FARC se prestaron en un plan secreto para hacerle creer al país que se había firmado la paz. La paz no existe y la paz no ha existido en Colombia. En 200 años de vida republicana, un poco más de 200 años de vida republicana, solo tuvimos 47 años de paz a modo de dato. Por eso les quiero decir a todos ustedes que lo que advertimos sobre la paz de Juan Manuel Santos resultó un absoluto fracaso. 218 billones de pesos costó el proceso de paz de Juan Manuel Santos, lo que para nosotros era el Acuerdo de La Habana. 218 billones de pesos. 10 curules en el Congreso, con estos asesinos atacando a todo el mundo y haciéndose ver como los papás de la patria.
mientras el país se derrumbaba. Eso es lo que nos preocupa y por eso quiero hacerles un llamado a los ciudadanos para que reflexionen sobre lo que viene con la consulta popular. Esto es un plan, ténganlo claro. A Petro le vale huevo la consulta, a Petro le vale huevo si se aprueba o no la reforma laboral, a Petro le vale huevo porque él nunca ha pagado una nómina. Petro no sabe qué es crear empresas, no sabe qué es pagar impuestos, no sabe qué es una retención, un IVA, él no tiene nada de idea de eso. A Petro solo le interesa que la consulta, como componente para enervar sentimientos de los colombianos, para que todo el mundo se alborote, vuelva mierda al país, lo destruya, lo acabe, porque él aplica la teoría de divide y vencerás. Él es un político que está acostumbrado a vivir dentro del caos. A él no le interesa el pueblo colombiano. Ojo, lo advertimos, por favor. Juan Manuel Santos, la paz fue un engaño. Lo dijo alias Calarcá y lo reconoce el señor Gustavo Petro. Yo soy Holman Guevara. Un abrazo para todos.